Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de FL Studio Mobile. Yo soy Olbaid y en este episodio vamos a ver unas cuantas funciones adicionales del menú principal y algo muy importante, que es cómo guardar tu proyecto. Porque normalmente una canción toma mucho tiempo terminarla, de principio a fin, unas cuantas horas. Puede ser, dependiendo de qué tan rápido seas, entre 8 horas, 10 horas, a veces más de 30 horas. Así que obviamente no lo vas a terminar en un ratito, a menos que sea una idea pequeñita. Aún así, necesitamos conocer algunas cuestiones básicas. Cuando nosotros tenemos algo ya terminado y lo queremos guardar, por ejemplo, le vamos a dar aquí play. Y esto lo quiero terminar otro día, ¿no? Porque a lo mejor ya no me queda pila, porque tengo que hacer otra cosa, no sé. Así que vamos a ir a la parte de aquí arriba a la derecha, tocamos y vamos a ver que aparecen estas tres pestañas. Ok, aquí arriba pueden ver la versión, pueden ver el menú de ayuda. Si lo tocan les van a dar ahí unas cuantas opciones. Y aquí la que nos importa principalmente es esta, la de Songs. Y esto es como un pequeño sistema de carpetas. Normalmente se va a guardar aquí donde dice My Songs y Demo Songs. Si ustedes tocan cualquiera de estos les va a querer abrir este proyecto. Ustedes aquí comienzan uno nuevo, pero sobre todo es este, el de guardar. Cuando ustedes tocan guardar, lo va a guardar dentro de esta carpeta. Pero si ustedes quieren tener un poquito más de control, pueden darle aquí donde dice Back y pueden crear una carpeta nueva. Todo esto es el de Demo Songs, pero a lo mejor ustedes quieren tener sus propias canciones en una carpeta separada. Así que le vamos a dar donde dice Edit, se enciende ahí en blanco y vamos a darle aquí, ahora al menú. Le podemos dar donde dice crear folder. Cuando ustedes tocan, les va a preguntar qué nombre le quieren poner. Vamos a ponerle, por ejemplo, ahí mis canciones. Y ya está la nueva carpeta. Tocan la carpeta y eso está vacío. Y vamos a decir que aquí quiero guardar. Entonces le doy donde dice Save y me va a preguntar algunas cosas. Primero, el nombre del proyecto. Aquí vamos a ponerle, por ejemplo, canción 1. Y tocamos ahí, ¿no? Y luego tenemos dos opciones. La primera dice FLM y la segunda dice MIDI. FLM es la extensión o el formato en el cual se guardan los proyectos dentro de FL Studio Mobile. Y este es el que normalmente van a ustedes estar seleccionando. Simplemente le dan guardar y ahí aparece la confirmación de que ha sido guardado. Cuando yo comienzo, por ejemplo, un nuevo proyecto, vamos a ponerle ahí vacío, ponemos las cosas, ahí está. Y digamos que esto es lo que veríamos cuando volviéramos a abrir el proyecto, ¿no? O la aplicación. Así que tendríamos que tocar en la parte de aquí arriba. Vamos hacia la carpeta, ¿no? Que nosotros tenemos y seleccionamos el proyecto en el cual ustedes quieren abrir. Aquí vamos a seleccionar uno de estos. Aquí no sé por qué me lo guardó en esta otra carpeta. Pero bueno, ahí está. Y vamos a ver algunas opciones adicionales que tenemos. Vamos a darle back, mis canciones. Y vamos a darle save para ver la otra opción. La otra opción es MIDI. MIDI es las notas, independientemente de si lo hicieron dentro del programa o no. MIDI es un protocolo que lo pueden abrir diferentes aplicaciones que son de producción musical y lo pueden utilizar, por ejemplo, para mandarlo y después, digamos que se les ocurrió una progresión de acordes, una melodía, ustedes la pueden hacer dentro de FL Studio Mobile y después lo exportan como MIDI y el archivo MIDI lo pueden abrir en una aplicación de producción musical como ya el FL Studio de escritorio, Ableton Live o cualquier otro programa de producción musical de escritorio para que así ya tengan ahí sus acordes guardados. También tenemos esta otra opción que dice Send y es que pensando que esto es para el ambiente móvil, tú puedes mandarle desde tu teléfono a otro teléfono o a otro dispositivo el proyecto que estás haciendo. Muy bien, vamos a cerrar y vamos a ver las opciones del menú. Otra de las cosas aquí, ya para aprovechar, que lo guardo en otro lugar, vamos a ponerle donde dice editar y ven cómo aparecen estos círculos. Yo voy a tocar aquí y ahora está seleccionado. Puedo ir al menú y ya están los otros que no estaban disponibles antes. Podemos seleccionar todos, podemos borrar este que está seleccionado, lo podemos cortar, lo podemos renombrar. No, este es cuando ya lo corté, lo puedo poner a otro lugar. Y también para exportar. Exportar es para
es lo importante, ¿no? Es cuando ya lo queremos nosotros convertir a MP3 para que esto se pueda reproducir no solamente dentro del programa de producción musical. Vamos a ponerle send, que en su caso del teléfono les pediría un lugar donde mandarlo. Y aquí dentro de Windows, pues bueno, lo hace de esta manera, ¿no? Seleccionan ustedes guardar y lo va a poner en el escritorio. Vamos a seleccionarlo otra vez de nueva cuenta. Vamos a ponerle edit. Tocamos, selecciono acá, le pongo cortar y voy a darle back. Voy al folder de mis canciones, editar y aquí le voy a dar en paste. Y ahora sí, ya lo tengo en una carpeta diferente. Aquí como estoy en la computadora no me da todas las opciones, pero cuando tienen también su proyecto así cargado y le dan en Save, aparte de MIDI van a ver algunos otros. Por ejemplo, van a ver WAV, van a ver FLAC y MP3. Esto es para que la aplicación en sí lo convierta en un archivo de audio que ustedes pueden compartir. También aparece una otra opción que dice ZIP, ZIP, y eso es que va a poner el archivo de FL Mobile aparte de los samples que ustedes hayan utilizado si es que hicieron por ejemplo una grabación o algo externo al programa que no contiene digamos que de forma normal. Cuando terminan de hacerlo, pues bueno, ya le dan en Save y de esa manera ahora sí van a tener su archivo de audio que pueden utilizar. Independientemente del tipo de audio o de formato de audio que ustedes elijan, les va a mostrar algunas opciones adicionales que tienen que ver con la calidad del audio. Les voy a poner yo creo por aquí una captura de pantalla para que lo puedan ver. Aquí por ejemplo voy a seleccionar MP3 y una vez que doy en Save me va a aparecer la siguiente descripción. En esta descripción les va a decir cuál va a ser la duración total de su canción y aparecen algunas opciones como normalizar, trim, split mixer track, render to last bar y high quality. Aquí lo que van a hacer es poner el high quality, lo van a encender. También van a encender el que dice trim initial silence. Esto es para que si tienen algún silencio antes de la canción lo recorte y no se escuche en la canción final. Y también van a poner el que dice render to last bar. Esto es para que exporte todo lo que, o sea, hasta del principio hasta el fin de la canción, porque si tienen algo seleccionado, normalmente solamente exportaría ese pedazo nada más. Y cuando terminen le van a dar en Go. Vamos a ver otras opciones que tenemos aquí en el menú. Vamos a ver la otra pestaña que dice Settings y viene estas dos. Dice utilizar un formato de 32 bits para grabar audio. Ténganlo encendido porque 32 bits es la mejor calidad de reproducción de volumen. Es decir, les va a grabar con menos ruido, va a haber menos problema de que la señal se vaya a clipear. También ténganlo encendido. Así, porque esto, dependiendo del teléfono que ustedes tengan, les va a dar mejor rendimiento. También tenemos que es el volumen del metrónomo. Si yo, por ejemplo, ahí lo reproduzco y pongo el metrónomo, a veces puede ser molesto y ustedes pueden cambiar el volumen del metrónomo aquí. Ok, eso hace esa opción. Luego tenemos el control del tamaño, es decir, esto cómo se va a ver. Normalmente lo tenemos al 100%, pero dependiendo de la resolución de su dispositivo, tal vez se vea muy chiquito o muy grande. Ustedes pueden seleccionar el tamaño que mejor les convenga dependiendo de su pantalla. Luego viene esta opción que dice habilitar las notas fantasma. Esto es una pequeña ayuda que de hecho sirve bastante. Voy a poner por ejemplo aquí otro sintetizador. Vamos a poner, no sé, un mini synth. Selecciono algo de esto. Ahí está. Y fíjense cómo en este piano roll, a pesar de que es otro instrumento, puedo ver las notas del otro que tenía también, que era la línea de abajo. De esta manera me sirve como una guía, ¿no? Para saber cuáles eran las otras notas, dónde estaban colocadas y poder hacer más fácil el acompañamiento. Otra opción que tenemos aquí es que podemos cambiar la nota central a C4. Aquí pueden ver que está C4, C5. En cuanto yo lo enciendo, simplemente lo desplaza hacia arriba o hacia abajo una octava. Podemos encender para ver algunas opciones adicionales. Esto no se los recomiendo. Y también tenemos que dice el Cloud Backup. Esto es un respaldo que hace automáticamente en la nube dependiendo de lo que ustedes seleccionen. Primero tendrían que relacionar alguno de los servicios de almacenamiento como Google Drive o OneDrive de Microsoft. Y esto, si ustedes tienen el Sync
encendido la sincronización automática, lo que va a hacer es que sus proyectos, todo lo que tengan aquí, automáticamente los va a subir al servicio de almacenamiento que hayan seleccionado. Aquí pueden ponerle para que solamente sincronice cuando tengan Wi-Fi, para que no se les vayan a acabar sus datos. Esas son las opciones principales en Settings. Luego podemos ver en Files, que es para entrar a ese servicio de almacenamiento y ver qué es lo que tienen guardado ahí. Y esas son las opciones principales que vamos a utilizar tanto para guardar el proyecto, poder exportar nuestro proyecto ya a un archivo de audio que sea utilizable y que puedan reproducir en su teléfono, en la computadora, en el auto, en la bocina de Bluetooth, en lo que ustedes quieran, y algunas opciones útiles del menú. Espero que les haya gustado, porque en el siguiente episodio ya vamos a comenzar en serio, viendo algunas opciones que son más avanzadas, como los clips de automatización, el uso de canales auxiliares, y vamos a aprender a utilizar todos los efectos, todos los sintetizadores, para que no estés dependiendo de lo que el programa ya tiene, sino que puedas crear todo lo que tú te imagines sin ningún problema. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, porque si no la activas es como si no estuvieras suscrito. Si quieres que mezclo o masterice algunas de tus canciones, te puedes poner en contacto conmigo en mi página oficial allbytemusic.com, donde está toda la información de mis servicios como samples, presets, plantillas, selección de equipo para tu home studio y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.